Bienvenidos, amados estudiantes. Seguimos con Da'at. Ya lo veis qué importantes son cada uno de los sefirots del árbol de la vida. Y Da'at es una incógnita, es un secreto que cada uno de nosotros iremos descubriendo y conociendo con nuestra propia experiencia. Ya os he explicado antes la diferencia de escribir Da'at con la letra Alef o escribir Da'at con la letra Yin, como se escribe, porque la letra Yin es ojo y con la letra Da'at se escribe, con la letra Alef se escribe religión, que es religión. Es dogma, porque no hay ojo. La llaman la sefirá misteriosa e invisible. Jamás se señala sobre el árbol. Normalmente hay muy pocos instructores que hablen de ella, ya que se considera que representa la superconsciencia de Keter, la superconsciencia divina en dimensión subconsciente, porque se expresa a través del subconsciente, de la conciencia subconsciente humano, nivel o plano de la individualidad humana. Es la última experiencia de la conciencia individual, la última con cuerpo físico o forma material, como queráis de llamarle. Es la última experiencia, es el conocimiento de todo lo superior. Es un trabajo creativo, un trabajo espectacular. Es el acceso al universo, a todo el universo. Para llegar aquí ha tenido que hacer un recorrido desde Malkut, ir reconociendo, ir obteniendo la conciencia de cada uno de estas sefirots. Cada uno de estos sefirots a nivel de experiencia hermética, Rosacruz, tiene un nombre, porque son iniciaciones y son experiencias de conciencia superior. Malkut le llaman Celator, a Yesod le llaman Theoricus, aquí le llaman Practicus. Y así con cada uno de las experiencias iniciáticas de conciencia para llegar a Da'at. O sea, la experiencia, cuando un ser humano es capaz de hacer una creación bella, puede perfectamente experimentar ese punto de vista de la gran octava que le provee al creador un impulso vital creador, si así lo desea, porque así se desarrollará su creación. En gran medida, obras que el ser humano ha querido realizar han quedado totalmente a medias debido a esa falta de ahínco, a esa falta de voluntad de continuar. Si la voluntad una desaparece, esa voluntad de la creación quedará totalmente inacabada. Hay muchas obras inacabadas, muchas. Y es precisamente por ese motivo. La inspiración es muy potente cuando se tiene,
Y Da'at es el punto donde es administrada esa inspiración. Es decir, sin verdadero conocimiento, ningún proyecto de la creación de un pastel o de una novela o de una joya o de una estructura podría completarse adecuadamente. La identidad superior, tenemos a Tiferet, que tiene que ver con el descubrimiento del ser. Aquí el ser humano, aquí la personalidad humana descubre la identidad superior, descubre el ser, descubre el alma o yo superior. O sea, la identidad superior la descubre cuando llega a Tiferet. Mientras que Da'at es el punto donde esa identidad aquí se desvanece en el vacío de la consciencia cósmica antes de la unión con Keter. Aquí se conoce esa identidad del ser superior, del yo soy. O sea, porque Keter se refleja en Tiferet. Pero cuando llega a Da'at, esa identidad desaparece porque se integra en la totalidad del universo. Es el desvanecimiento para unirse a lo superior. Algunos cabalistas le asignan a Da'at a Plutón, el de la puerta de entrada de los mundos superiores. Plutón sabemos que es un planeta recientemente descubierto, hace poco. El planeta Plutón se le relaciona con la superconsciencia precisamente. Es la experiencia de la superconsciencia después de pasar por el abismo. Es un planeta de la metamorfosis, del cambio trascendental de todo nuestro proceso vital como personas y como seres divinos. Plutón era hermano de Neptuno, que es Keter, y Júpiter, que se encuentra en Geset. Considerado rey del inframundo, Plutón además poseía en términos cristianos, se encontraba en la oscuridad y tinieblas bíblicas. Poseía una capa que lo hacía invisible totalmente ante los demás. Fijaros qué bien relacionado está con Da'at. Invisible lo hacía ante los otros dioses de la tradición griega. Plutón es el rey de la muerte, el planeta de la transformación más profunda que puede experimentar un ser humano. O sea, acompañan al ser humano en esa experiencia de transformación que simboliza Da'at. En la tradición de la Cábala esotérica hay una parte del cerebro donde se halla la consciencia oculta de Da'at. Y en nuestra tradición se representa con la clave 2, la gran sacerdotisa, la clave más misteriosa y más efectiva de todo el tarot.
Da'at es considerado la mente u ojo oculto, porque también hace referencia al tercer ojo, Da'at, lo que en la tradición hindú le llaman el tercer ojo. O sea, entrar ahí es despertar ese tercer ojo. Es el conocimiento de la capacidad de verse a sí mismo a través de ese tercer ojo. O sea, Da'at y la clave 2 del tarot cabalístico, del tarot que yo intentaré transmitiros por esta vía, también está relacionado con Da'at. Es la zona más misteriosa en el cerebro y en la conciencia humana, porque está muy escondido. Al estar tan escondido, es más difícil de descubrirlo. Está asociada en el cerebro con la nuca, con la parte del cerebro que se halla en la nuca, que se llama cerebro occipital. Dicen que esa parte del cerebro se empezó a desarrollar el cerebro de nuestros remotos antepasados. Dicen que son las primeras partes que se desarrolló en el ser humano. Esta zona de aquí, esta parte del cerebro, dicen que está conectada directamente con ese tercer llamado, el tercer ojo, con el entrecejo. O sea, desde aquí está comunicada en el interior con esa parte tan secreta que es el tercer ojo. El hueso occipital, que se encuentra aquí detrás, es el hueso impar del cráneo, que constituye la parte y límite posterior de la cabeza, y en la mitad de su base se encuentra exactamente aquí. Estas partes se disponen en torno al orificio occipital o foramen magnum, que le llaman en latín, donde se encuentra la parte inferior del bulbo raquídeo, vasos y nervios. Todo ello es lo que la ciencia nos dice y nos habla. Todo eso está asociado al tercer ojo, porque de ahí parten todo un sistema nervioso que comunica con una parte de nuestro cerebro frontal y está asociado al tercer ojo. Como símbolo es también el tercer ojo el símbolo de los dos ojos. Así como uno ve un lado y el otro ve otro, este tiene la capacidad de captar todo como si fuera un gran angular. Desde ese tercer ojo tendremos capacidad de verlo todo como un gran angular. Es el eje central debajo de Keter. En el cuerpo físico corresponde al cerebelo, que se encuentra en la parte posterior de la cabeza. La subconsciencia, os voy a hablar de la clave esta que se encuentra aquí y que relaciona la subconsciencia y toda esta parte del cerebro humano con Da'at. Esta clave corresponde a la luna, y la luna nunca tiene luz propia, recibe la luz de la luz solar. Su nombre nos indica que es la facultad para el uso de la magia mental.
La transformación, el conocimiento, el entendimiento, la conciencia cósmica la obtendremos a través de la subconsciencia, a través de la clave 2, la letra Gimel. Cuando lleguen a enseñaros todo esto, veréis lo interesante que es. Ello está relacionado con muchos aspectos del árbol, porque todo el árbol en el fondo está regentado por la subconsciencia. Vemos que la subconsciencia tiene un velo, le cae un velo por detrás en el que está sentado, velo que cubre el abismo. Todo ese velo cubre el abismo que hay entre Dios y el ser humano. O sea, ella es la que comunicará al ser humano con Dios mismo. Ella es la artífice, ella es la conductora. Alcanzar la conciencia de Da'at es entrar en ese abismo, en ese lugar desconocido donde conectaremos con Dios mismo. Conoceremos y veremos el Espíritu Uno después de haber integrado y conocido las enseñanzas de todo el árbol. La letra de la clave es camello. ¿Y qué es lo que hace un camello? Un camello recorre el desierto, recorre tierras áridas, llevando agua, llevando alimentos, llevando riquezas a todos sus amos. Ella, como mujer, es una dama, como mujer, es el símbolo de la parte femenina de reproducción o generación de un germen, porque ella es reproductora en sí misma. Ella es estéril, como el útero, mientras no le depositan un germen o semilla. Y ahí está la clave. Y la parte de la conciencia que regula, genera y gobierna toda la creación mental del ser humano, por ella pasa todo pensamiento, toda idea, todo acto que la autoconciencia le entrega y le da. He hablado bastante de la subconsciencia en los cursos de la creación consciente, porque cuando creamos conscientemente, precisamente esa es la labor, conocer a la subconsciencia para depositar en ellas las semillas que nos favorezcan, las semillas que sean productivas, que generen paz, alegría, felicidad. Y eso depende de nosotros, de nuestra autoconciencia. Ahí están los secretos de la creación mental o de la magia de la creación mental. Ella lo gobierna toda la creación mental, absolutamente toda. Porque todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, ella se lo coge, se lo toma como una semilla, y esa semilla ella la fertiliza y la genera y la engrandece. Al engrandecerla, la prepara con la fuerza y con la forma para poder ser mostrada en el mundo de la materia. Ese es el gran secreto de la subconsciencia, de la clave 2.